Y esa característica de haber hecho todo de la nada, lo hizo Dios a propósito. Lo hizo Dios a propósito para cerrar esos arcos argumentales de las teorías científicas antibíblicas que vimos la semana pasada, ¿recuerdan? La ciencia jamás podrá llenar esos huecos argumentales entre la nada y algo, que fue la creación del universo, que no pueden llenar, porque ellos se gastan pensando, haciendo teorías, investigaciones, demás argumentos para ver qué fue el origen del universo. Y sin embargo, Dios lo hizo de esa manera para que no haya nada entre la nada y la creación del universo. También no hay nada entre algo que ya existe, como es el universo y la creación, y el origen de la vida. Ese hueco entre el algo que es el universo entero y el origen de la vida, la creación de la vida animal, no existe, no hay nada que lo rellene. Los hombres de ciencia se gastan pensando, una vez más, que en algún momento surgieron células que maduraron, que crecieron, microorganismos, macroorganismos, hasta que se dio la vida animal compleja, y sin embargo, vemos que Dios de la nada hizo surgir la vida animal. No existe nada en ese relleno. Y el tercer relleno que vimos es que de esa vida animal surgiera el hombre. De esa vida animal surgiera el hombre, una vida humana, ¿sí? Una vida humana consciente. Y una vez más, como vimos, no hay nada, no hay hombre de Neandertal, no hay ningún organismo ni espécimen antes de la creación del ser humano hasta llegar al ser humano. El ser humano de la nada fue creado independientemente de la vida animal. Entonces también vemos el punto de que el hombre no es un ser animal, no es una especie animal como tantas veces nos lo hicieron creer en las escuelas. El ser humano es una creación única, independiente, semejante a Dios, porque tenemos una mente, tenemos un alma, tenemos un espíritu, tenemos conciencia, tenemos moral, tenemos libertad. El ser humano es una creación única y especial en el universo, que fue hecha de la nada. Entonces vemos que la ciencia no puede hacer nada para explicar esos huecos argumentales porque simplemente no existen. No hay nada en medio de esos huecos, no existe absolutamente nada. Dios hizo de tal manera esto para que sea aceptado sola y únicamente por fe. El proceso creativo de Dios solo puede ser aceptado por medio de la fe. Y es interesante, porque quien rechaza el relato de la creación, quien lo pone en duda, no recibe de ninguna manera iluminación de parte del Señor en este tema. Pero quien actúa con fe, se acerca con fe y cree en el Señor da iluminación de tantas cosas maravillosas que tiene guardadas en su palabra, como lo estamos viendo en este tema. También lo hizo el Señor de esa manera para que los científicos que no creen en Él se vuelvan locos, tratando de hallar respuestas que simplemente no existen. Otra característica importante que vamos a ver sobre el relato de la creación es que la evolución concibe al ser humano y al origen de toda la vida en un proceso largo de millones y millones de años. Sin embargo, vamos a ver que Dios delimitó toda la creación en días de 24 horas. Y esto fue porque al decirnos Él en la palabra, y fue la tarde y la mañana de un día, eso nos trae a entender que en realidad sí fueron días de 24 horas, como los que vivimos nosotros hoy en día.